El doctor Humberto González Rosario nos trae el foro Principios Rectores, Proposiciones Teóricas y Lineamientos para la construcción de una cultura extensionista en OPEL, cimentada en las EDS para dar respuesta a la Agenda 2030. Es doctor en Educación Ambiental, coordinador del convenio UNFA-UPEL en Educación en Sexualidad Humana, consultor en ayuda humanitaria, equipo UNESCO en Políticas Educativas de América Latina para la prevención del VIH-Sida desde 1997. Igualmente, es consultor UNESCO para la incorporación de la educación para el desarrollo sostenible en el currículum de instituciones formadoras de docentes. Ha tenido la oportunidad de generar importantes publicaciones en educación científica, educación ambiental, principios didácticas para la educación, en un ebook, didáctica de juegos ecológicos, manual para la prevención del VIH-Sida, primer Premio Nacional del Libro, año 2006. Igualmente es coordinador y coautor del Manual para la Formación Docente en Educación Integral de la Sexualidad Humana y del Eje Transversal Ambiental y de los Programas de Ciencias Naturales para el Ministerio de Educación, consultor por el Banco Mundial. Buen día, les habla Humberto González Rosario. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Saludos del Instituto Pedagógico de Caracas y les agradezco por esta invitación para participar en el Foro de Educación para la Sustentabilidad en la primera jornada de extensión e investigación online, reinvención en una nueva realidad educativa. El título de mi ponencia es Principios Rectores, Proposiciones Teóricas y Lineamientos para la construcción de una cultura extensionista en OPEL, cimentada en la educación para el desarrollo sostenible y dar respuesta a la Agenda 2030. En primer lugar, la educación para el desarrollo sostenible. Tenemos que plantearnos cuál es la situación actual de la población mundial de 7.700 millones de personas en las Naciones Unidas en 2019 con recursos naturales limitados y en condiciones que cada vez son más adversas. ¿Qué significa vivir de una manera sostenible? Somos individuos y sociedades que necesitamos aprender a vivir de manera sostenible con salud, bienestar y felicidad. El objetivo global del Programa de Acción Mundial es generar e intensificar iniciativas en todos los ámbitos de la educación y el aprendizaje, con la finalidad de acelerar los avances hacia el logro del desarrollo sostenible. ¿Por qué todo esto es importante? Porque urge tomar medidas de manera responsable, basándonos en el entendimiento de que lo que hacemos hoy puede tener implicaciones en la vida de las personas y del planeta en el futuro. ¿Cuál es el papel de la educación en el desarrollo sostenible? Hay factores claves para un crecimiento económico sostenido, como una educación de calidad, salud, bienestar social, igualdad y equidad. Existen saberes populares, saberes científicos, saberes escolares, y hay una educación para todos desde una perspectiva compleja hacia el desarrollo humano, que debe ser el norte. Lo importante es convertir al ser humano en una excelente persona y que contribuya a la sostenibilidad aquí, ahora y en el futuro. Tercer punto es la necesidad de redefinir un currículum que aborde la sostenibilidad
y apoyado en los saberes socioculturales de los pueblos, se construya y valore la interculturalidad para construir una ciudadanía activa y planetaria. En el presente trabajo de investigación, yo lo que hice fue comparar un poco las teorías vigentes con las teorías emergentes, usando teorías fundamentadas. El escenario fue el pedagógico de Caracas y sus funciones de extensión, lo cual generó varias teorizaciones, los principios rectores para la construcción de una cultura extensionista en la UPEL, cimentada en la educación para el desarrollo sostenible, a fin de dar una respuesta a la Agenda 2030. En cuanto a los principios rectores, la primera dimensión fue la dimensión curricular, y en esa dimensión curricular conseguí el principio de contextualización curricular y apropiación cognitiva de los ODS y de la Agenda 2030. Y todo ese complemento de acciones comportamentales en cuanto a la pertinencia social, económica, ambiental, política y ética en el currículum de un formador, de un formador docente y de un futuro docente. Es decir, tenemos que tener claro que la educación para el desarrollo sostenible contribuye a la Agenda 2030, que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el propósito de esto? A fin de que sean protagonistas del cambio esperado hacia la sustentabilidad. ¿Qué preguntas tenemos de reflexión? Como universidad estamos formando con nuestro currículum estas acciones en pro de educación para el desarrollo sostenible y para los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cumple la UPEL con ese propósito? Cuando veo la teoría que plantean las Naciones Unidas, ellas hablan de esta institución, habla de tres dimensiones, pues, de la dimensión económica, de la dimensión social, ambiental, pero en el estudio de campo que hice, específicamente focalizándome en Venezuela, emergen las dimensiones ética y política. La ética y la política han sido las condiciones contundentes que han obstaculizado las acciones en pro de la sostenibilidad en Venezuela y que nos han conducido a la situación de insostenibilidad. La dimensión ética requiere citar la fórmula de Kliger, donde él sintetiza su concepción de la corrupción. Él considera que el índice de corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad de esas acciones, monopolio de poder más discrecionalidad de esas acciones, menos la rendición de cuentas. Es decir, si tenemos todos los poderes, aunque estén en manos de diferentes personas con la misma ideología, eso es monopolio de poder. A eso se le suma la discrecionalidad en que yo hago las acciones. Por supuesto, el índice de corrupción disminuye si yo entrego cuentas de una forma transparente. ¿Cuál es el propósito? Comprender que la ética representa que en la medida que un sistema político se reduzca al monopolio de funciones por parte de quienes gobiernan, se conozcan los límites de su discrecionalidad, se establezca y acate la periódica rendición de cuentas, es decir, la transparencia en las acciones ante las instancias definidas por la Constitución, las leyes. Esto significa que en la medida que dicho sistema se aproxime al manejo de una ética transparente, se aproximará a tener una democracia plena. La dimensión política, que es la otra que emergió en el estudio que realicé en el pedagógico, incluye el fortalecer un sistema democrático
sustentable, experimental y abierto hacia el futuro, con una interacción permanente y sistemática entre la universidad-Estado, como un binomio que forma una unidad de intereses para su mutuo perfeccionamiento, compatibilidad entre una universidad crítica, participativa y el apoyo científico que sus investigadores pueden brindarle al Estado. Pero ¿cuál es el propósito de considerar la política como una subcategoría de la dimensión curricular? El fin es comprender que el cambio requerido por Venezuela exige que sus gobernantes y autoridades tengan formación académica comprobada y además tengan un perfil con experiencia gerencial. Lo fundamental es que tengan formación en los conceptos básicos de la sostenibilidad, desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible que conforman la Agenda 2030. Como un segundo principio emergió y como segunda subcategoría el principio de atención a protagonistas y pesistas para que reconozcan y valoren la importancia de la sensibilización, concienciación, consideren lo socioemocional, la pertinencia, relevancia y permanencia en la educación para el desarrollo sostenible como un camino hacia el cambio soñado. ¿Cuál es el propósito? A fin de contribuir a fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible en las comunidades intrauniversitarias y en las extrauniversitarias, que la UPEL sea, como el doctor Trejo nos dijo un día, la universidad es un vecino más. Preguntas para la reflexión. ¿Cuenta la universidad con el talento humano formado en EDS para atender las comunidades y poder cumplir con la Agenda 2030? Como tercer principio y subcategoría de la dimensión curricular está el principio de excepcionalidad y flexibilidad curricular sostenible ante las situaciones inesperadas de continua incertidumbre y caos en la sociedad, razones por las cuales urge reestructurar el currículum de la formación docente desde la extensión universitaria de la UPEL. El propósito de este principio permite contribuir a abordar la sostenibilidad en las instituciones públicas y privadas y tener claro que en la post-pandemia no se puede seguir haciendo lo mismo y se requieren planes y acciones que den respuesta a los desafíos de la contemporaneidad. Pregunta para la reflexión: ¿qué respuestas damos como UPEL ante estas nuevas realidades desde la educación para el desarrollo sostenible? Dentro de los principios rectores emerge entonces otra dimensión que la he llamado dimensión política institucional y funcional en la UPEL IPC. El primer principio es el principio de rectoría y control de rendición de cuentas por las autoridades e instancias institucionales en relación con la atención a las acciones que tengan como propósito contribuir con el propósito de fortalecer la Agenda 2030. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la forma de evaluar, monitorear, planificar las acciones para cumplir con la Agenda 2030. Pregunta para la reflexión: ¿están preparados los actores sociales de la UPEL para servir de contralores sociales de la gestión para cumplir con la educación para el desarrollo sostenible y los ODS? Como segundo principio de la dimensión política institucional y funcional de los PLIPC está el principio de cobertura con indicadores específicos del logro de una educación de calidad y de un sistema de salud y bienestar
fundamentados en la EDS para fortalecer los ODS. Por supuesto que el fin es pretender que las acciones educativas extensionistas, docentes y de investigación se enfoquen, se centralicen en la educación para el desarrollo sostenible que nos va a conducir a los ODS y poder llegar a las poblaciones y ambientes con mayor índice de vulnerabilidad, tanto en lo referido a salud y bienestar, educación de calidad, reducción de la pobreza y hambre cero. Tiene que ver con los objetivos 1, 2, 3, 4. Es interesante que en las pruebas PISA se hace énfasis en la lengua o el lenguaje y la matemática. Quieren medir la educación para la calidad, una educación de calidad con estos instrumentos. Y es muy importante considerar lo sociocultural, lo intercultural, la actividad física, el deporte, la recreación, porque la educación de calidad no se puede centrar solamente en la lengua y la matemática. ¿Están preparados los actores sociales de la UPEL para construir los indicadores de gestión y poder cumplir con la EDS y la Agenda 2030? Como un principio distinto que pertenece a otra categoría que se refiere a la dimensión económica, organizacional y compromiso empresarial, está el principio de institucionalización de las alianzas y consorcios sostenibles. Estas alianzas y consorcios sostenibles van a permitir fortalecer la integración y vinculación con sectores, programas y estrategias pertinentes para implementar la EDS en la educación universitaria mediante la creación necesaria de una instancia organizacional, a fin de que coordine las acciones contundentes en pro de fondos financieros que permitan contribuir con la sostenibilidad institucional. Si nosotros no cumplimos con el objetivo 17, que son la búsqueda de alianza, nosotros no vamos a marchar hacia la sostenibilidad. El problema de nosotros es más allá del presupuesto, es político, pero el presupuesto es fundamental para nuestras acciones. Preguntas para la reflexión y para todas las universidades. ¿Cuántas alianzas y consorcios sostenibles existen en la UPEL a fin de contribuir con las finanzas y poder cumplir con la EDS y la Agenda 2030? Luego emerge otra dimensión llamada dimensión formación del talento humano sostenible y liderazgo. Surge el primer principio, que lo llamé principio de formación permanente de líderes con talento humano. Esos líderes tienen que tener empatía social, corresponsabilidad y empoderamiento significativo de los IPCistas comprometidos con el desarrollo sostenible institucional. Entonces, ¿cuál es el propósito? Mantener una escuela de protagonistas a través del liderazgo para implementar la EDS y reducir la fuga de talentos que ya se han formado en ODS y EDS. Vale preguntarse cuáles son los planes que tiene nuestra UPEL para formar a sus docentes con la finalidad de que se fortalezcan en EDS y que puedan aplicarlo en los diversos currículos que coexisten. Es decir, el currículum de diseño 1996 y el currículum con diseño 2015 y necesariamente el que tenemos que hacer después de todo lo que nos ha pasado. Otro principio rector referido a la dimensión formación del talento humano sostenible y liderazgo es el principio de reconocimiento de la universidad como centro de comunidades prácticas generadoras de conocimiento científico y tecnológico, artístico y sobre todo la formación en ciudadanía y democracia. Todo esto con el fin de potenciar el aumento del impacto social de la investigación, extensión y docencia en la UPEL. Un tercer principio, que lo he llamado principio pentalógico del fortalecimiento del aprendizaje y la enseñanza, también tiene que ver con el
sostenible y el liderazgo, es que tenemos que tratar de formar a un docente que maneje la complejidad, la disciplinariedad, la interdisciplinariedad, la omnidisciplinariedad, la transversalidad de la EDS y de los ODS, los objetivos y la educación para el desarrollo sostenible. Solo así él podrá tener una formación para manejar los paradigmas y estrategias emergentes y atender la Agenda 2030. Un cuarto principio es el principio de complementariedad de los métodos cuantitativos y cualitativos para formar el talento humano a fin de interpretar, identificar, evaluar cualitativa y cuantitativamente los indicadores de logro en EDS y los ODS. De esta forma aprende a informar sobre los indicadores precisos, consensuados y validados acerca de las acciones que se realizan en su institución. Como propuestas teóricas, tenemos la propuesta de la teoría del arroz imbricado. Es una propuesta que se refiere al uso de los diversos enfoques que fortalecen a la EDS y los ODS. Es una teorización donde se usa la analogía de la arroz imbricada para abordar los enfoques que contribuyen a la formación docente en la EDS y los ODS en el currículo desde la extensión universitaria. El propósito de esta analogía es que cuestionar la posición de hablar de enfoque sostenible como EDS en lugar de hablar de una educación para el desarrollo sostenible. Es decir, que el enfoque de educación para el desarrollo sostenible no es el que buscamos no un enfoque, buscamos la educación para el desarrollo sostenible. Para ello, es importante saber que en ese enfoque, en esa educación para el desarrollo sostenible que hasta ahora hemos llamado enfoque, está la atención a la interculturalidad para el desarrollo sostenible, la gestión de riesgos socionaturales, la atención a la intersectorialidad para atender el sistema educativo y el sistema de salud, la valoración de la educación científica y tecnológica, la formación del talento humano sostenible, trabajar con los derechos humanos, la igualdad y equidad de género, la consideración y atención a lo generacional, la valoración de la actividad física, recreación y el deporte, la formación en valores, considerar el enfoque ecológico de Bronfenbrenner, el aprendizaje para toda la vida, la atención a la unicidad del ser y a la diversidad del ser humano, considerar el enfoque biomédico higienista, que ahorita lo vemos más claro que nunca, su necesidad, y el enfoque lúdico afectivo. Si un maestro tiene esta rosa y maneja los enfoques en cada clase, en cada momento, entonces está imbricado cada pétalo, pero para que pueda florecer el ser humano. Dentro de la segunda propuesta teórica está considerar las competencias transversales a fin de fortalecer la EDS y destacar las competencias transversales y empoderar a los individuos para reflexionar sobre sus propias acciones vinculadas con la EDS y los ODS. ¿Cuál es el propósito? No se pretende que la EDS sea un curso más, sino un sistema entramado de competencias transversales que permitan, como lo llama Morín en 2000, un tejido complejo en el entramado curricular de todos los componentes. Para finalizar, ligeramente voy a hablar de los lineamientos curriculares. Primero, centrar el currículo en los tipos de aprendizaje de la EDS y en la formación de la ciudadanía ambiental activa. Segundo, rescatar la función de la UPEL como asesora del Estado en lo relacionado con la educación y contribuir para que la Agenda 2030 sea una realidad. Tercero, la elaboración de los proyectos de extensión del currículum PEC del diseño curricular 2015, sustentados en la EDS con una mirada hacia la contribución del cumplimiento desde lo institucional
para la Agenda 2030. Las estrategias para abordar la educación para el desarrollo sostenible incluyen en grupos medianos, mesas de trabajo, dinámicas grupales, charlas, foros, jornadas para las artes plásticas, modelados, dibujos, murales, pinturas, esculturas, en artes escénicas el uso de títeres, marionetas, monólogos teatrales, mimos, esculturas vivientes, danza, teatro, en estrategias literarias, elaboración de cuentos, relatos de fábulas, análisis de refranes, elaboración de ensayos, relatos, testimonios de realidades. Con el uso de las TIC, TAC y TED tenemos diseño de portafolio, foros virtuales. Quiero destacar el uso de las TEC como tecnologías para el empoderamiento y participación de la población. Igualmente las estrategias musicales que se refieren a análisis de canciones, realizar videos musicales y conciertos. Finalizo con el principio trilógico de la vida saludable para una educación para el desarrollo sostenible, el cual considera que la vida saludable tiene tres pétalos, una flor de 3 pétalos, pero una sola flor, que es considerar el curso de vida, el proyecto de vida y los estilos de vida saludables. No podemos tener un proyecto de vida si no tenemos un estilo de vida saludable. Muchas gracias por su atención y en el Instituto Pedagógico de Caracas estamos a sus gratas órdenes.